Vivo en la casa de la poesía. Subo despacio sus escaleras y también saltando las bajo. Me siento en la silla de la poesía. Duermo en su cama como en su plato. La poesía tiene ventanas por donde se deja caer mañanas y tardes. Y bien me cuelga una lágrima, bien sopla hasta tumbarla. Con esto quiero decir que trae curitas y heridas en la misma canasta. Yo quiero tanto a la poesía que a veces creo que no la quiero. Ella me mira, mueve la cabeza y sigue tejiendo poesía. Como siempre, me quedará grande. Pero ¿cómo decirle quiero salir, quiero freír honestamente mis espárragos? Ya la veo alcanzándome con su botella de aceite y su loca sartén. Ya la veo con su atadito de espárragos saliéndole de la manga. Ah, su frescura, su fulgor desordenado y el demorado compás con que me crea, con que me cerca. Y yo me rindo siempre, porque vivo en la casa de la poesía, porque subo las escaleras de la poesía y porque también las bajo. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Poeta Armada. Mi nombre es Grace Galvez y el arma de hoy es la fantástica Rosela Di Paolo Ferrarini. Hola Rosela, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Grace, y gracias por esa lectura de mi poema. Me emociona cuando escucho mi poema en otra voz, ¿no? Y me conmueve, ¿no? Me conmueve que se pueda entender el poema también desde otra voz, ¿no? Qué bueno, gracias. Claro que sí, Rosela, gracias a ti. Este poema pertenece a tu último poemario, La silla en el mar, del 2016. Bueno, ¿quién es Rosela Di Paolo Ferrarini? Ella nació el 3 de enero en 1960. Ha sido profesora por más de 3 décadas en academias, institutos y universidades. Ha publicado 5 poemarios y ya se viene el sexto. Prueba de galera en el 85, Continuidad de los cuadros en el 88, Piel alzada en el 93, Tablillas de San Lázaro en el 2001 y La silla en el mar en el 2016. Ha sido personalidad meritoria de la cultura en el 2020 y premio Casa de la Literatura también en el 2020, el año pasado. Rosela, ¿prefieres poeta o poetisa? Lo Poeta. pregunto porque Sí, no, poetisa me suena, no sé, esas señoras, gruesas, ¿no? Con unos sombreros llenos de plumas, ¿no? Y lentejuelas y recitando así y asá, ¿no? Entonces, no, poeta es una cosa más sobria, ¿no? Y además termina en A, o sea, que sean los poetas hombres los que se llamen poetos, ¿no? Pero ya tenemos el género ahí. Sí, sí. claro, lo que pasa es que hay una controversia, ¿no? Entre estos dos términos, ¿no? Pero está bien saberlo. Mira, coincidimos. Yo también prefiero poeta, ¿no? Es un término además más universal. Sí. Rosela, una pregunta que les hago a todos los poetas consagrados y que me parece importantísima. ¿Para qué sirve la poesía? Bueno, en realidad, como, como creo que mucha gente puede pensar, la poesía no sirve para nada. O sea, ¿no? Es como preguntaba una vez un profesor filósofo, ¿no? ¿Para qué sirve una puesta de sol? ¿Para qué sirve el canto de un pájaro? No sirve como una mesa o un martillo, ¿no? Pero sí sirven para la vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, es necesarísima, ¿no? Entonces, claro, la gente muy pragmática dirá, oh, no, más útil el martillo o la mesa o el plato, ¿no? Entonces, pero los poetas, palabras, 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 ¿no?
no es cierto, porque entre la mesa, el martillo y el plato, necesitamos que algo nos pase en el corazón, en el alma, en la cabeza, ¿no? Y todas nuestras dudas, nuestros miedos, tienen que ser expresados de alguna manera. Nosotros no solo somos o carpinteros, o nos sentamos en una mesa, o comemos en un plato, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Se cuela en todos los aspectos que sean subjetivos, que sean humanos, que sean de búsqueda, ¿no? De curiosidad, ¿no? Y de necesidad, ¿no? Porque ¿dónde metemos todas nuestras tribulaciones? ¿Dónde metemos todas nuestras rabias? ¿Dónde metemos eso? ¿En el plato? ¿Le damos con un martillo? ¿Lo metemos, lo pateamos debajo de una mesa? No, pues lo escribimos, lo pintamos, lo lanzamos, ¿no? O sea, es eso, ¿no? Sí. A los 14 años fue tu primer choque, tu primer encuentro, tu primera colisión con la poesía, ¿no? A través de un poema de Martín Adán. Y tú pensaste, ¿se puede hacer eso? ¿Mover el mundo de una manera que no es la usual? Rosela, ¿tú crees que la poesía entonces mueve el mundo? Sí, 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 indudablemente, ¿no? Mira, lo voy a poner con un ejemplo muy sencillo, muy, muy popular. ¿La gente escucha o no escucha música todo el tiempo? Todo el tiempo la gente va a conciertos o prende la radio o pone el iPod, ¿no? Está todo el tiempo en plataformas de música. Entonces, ¿por qué la gente necesita la música? Porque las letras de las canciones organizan su mundo interior, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, escuchan a Luis Miguel, ¿no? Te voy a olvidar. ¿Cuánta gente ha querido olvidar a alguien, no es verdad? Entonces, esa canción, ¡buah!, ¿no? Está dándole forma a una emoción que no tiene forma, que está dando vueltas ahí un poco alocadamente, ¿no? Entonces, eso en el tema de la música. Se puede decir lo mismo en el tema de la pintura, ¿no? De pronto ves un cuadro y dices, wow, ¿no? Qué dulzura, o qué fuerza, ¿no? Entonces ves esos árboles pintados por Van Gogh y parece que tú los hubieras pintado en un momento de rabia, ¿no? O los poemas, ¿no? Que son quizá también, o sea, también son formas de ordenar tu casa interna y de paso ordenas las casas internas de los demás, ¿no? Entonces, si tanta gente está dispuesta a escuchar música, a ir a galerías, a ir al cine, incluso al cine, ¿no? Porque hay gente teniendo todos una vida tan corta, porque en verdad, ¿qué cosa es vivir 70, 80, en el mejor de los casos, con mi abuelo, 101 años, ¿no? ¿Qué es eso? Y sin embargo, ir a pagar una entrada, bueno, cuando se podía, ¿no? Y estar en una sala oscura durante 2 horas viendo la vida de otros. O sea, ¿por qué? ¿No? Vida ficticia de otro. Entonces, es que necesitamos esa ficción, necesitamos ese otro mundo que va al lado del mundo de todos los días, ¿no? De las chambas, ¿no? De los problemas, de la política, ¿no? Entonces necesitamos ese otro mundo que nos sostenga, ¿no? Entonces, claro, mueve el mundo, ¿no? Entonces, yo desde el punto de vista de lo que puedo, que es mi poesía, los cantantes desde el punto de vista de sus canciones, ¿no? Ni hablar de los pintores, ¿no? Entonces, es necesario, ¿no? Porque hay tanta gente dispuesta a eso, ¿no? Entonces, es porque lo necesitamos, ¿no? No solo de pan vive el hombre, ¿no? O sea, necesitamos también esa parte del espíritu, esa parte de la locura, ¿no? Sí. Y aquí, Rosela, para graficar un poco lo que has dicho, me gustaría leer un poema tuyo que a mí me tocó particularmente. Se llama Las piedras. Arrojabas piedras contra mi cuerpo y yo me mantuve en mi sitio, feroz. Ninguna dio lejos del blanco. ¿Cómo dejarlas caer sin haberme tocado? Eran tus piedras, era solo mi cuerpo. Pudiste lanzarme abismos, selvas oscuras, barcos en llamas, pero solo tenías piedras y yo necesitaba algo de ti, cualquier cosa, que se desprendiera por fin de ti y me buscara.
Una piedra lleva tus huellas digitales, mirando más a fondo la palma de tu mano. Si fuerzo aún las cosas, la precisa atención de tus ojos, el pulso que avienta tu vida hacia la mía. Es mejor que me incline a recogerlas. No llegaré con las manos vacías a la casa del amor. Hay gozo en la casa del amor. Así cuentan. Y música. Golpearé una piedra contra otra, una contra otra, disciplinadamente. Este poema, Rosela, tuve la suerte, el honor de escuchártelo recitar en vivo en San Marcos. Y desde ese momento quedé prendada de tu poesía. Lo que pasa es que yo he vivido cada palabra que tú dices en ese poema. Y cada vez que lo leo, recuerdo esa experiencia y ese dolor particular. ¿Crees que ese es el secreto para que el poema tenga éxito? Que te toque al punto de hacerte sentir alguna emoción fuerte y que te haga recordarla siempre. Claro, es que el punto de partida tiene que haber sido una emoción fuerte. En mi caso lo fue, ¿no? Y no solamente una vez, sino me ocurrió muchas veces, ¿no? Entonces, si yo sentí eso, es muy probable, ¿no? Que lo pueda, y bueno, y trabajo el poema, ¿no? Porque entre la experiencia y la expresión a veces hay como un abismo y a veces es difícil, ¿no? Decir, no, pero yo lo sentí así, claro, pero tu poema no lo muestra, ¿no? Entonces, tiene que haber un puente entre la experiencia y la expresión, ¿no? Y ese puente se logra leyendo mucho, viviendo mucho, ¿no? Trabajando con las palabras, ¿no? Entonces, si yo sentí eso, es muy probable que también lo hayas sentido tú, ¿no? Que te haya tocado ese poema, ¿no? Y sí, es un poema muy raro, ¿no? Porque hasta en la manera de escribirlo, porque yo había escrito ese poema con palabras mayúsculas, o sea, cuando empiezan las frases después del punto. Si te pones a ver, ahí no hay ninguna mayúscula, ¿no? Ni después del punto, ni al comienzo de cada uno de los poemitas, ¿no? Porque cuando yo la había escrito primero, ¿no? Estaba con sus mayúsculas, ¿no? Después del punto o al comienzo de las frases o de los versos. Y yo decía, no, acá no funciona esto. Si estoy hablando sobre una persona que se siente golpeada, herida, ¿no? ¿A qué vienen las mayúsculas, no? La mayúscula es como que estuviese íntegra, entera, alzada, ¿no? Entonces, ¡pum! También bajé las mayúsculas y por eso está todo en letras pequeñas, en letras minúsculas, ¿no? O sea, hasta eso, ¿no? Hasta la textura de las palabras tienen algo que decir en el poema, ¿no? No solamente lo que digas, sino cómo lo estás diciendo, con qué, hasta con qué puntuación, con qué tamaño de letra, ¿no? Cosas así, ¿no? Entonces, sí, bueno, ahí está. Me alegro que te haya servido para expresar eso, ¿no? Sí. Sí, lo he dedicado y todo, el poema. Y qué hermoso poder jugar de esta manera con la puntuación, ¿no? Tú me comentabas antes del programa que también te has desempeñado como correctora de textos, así Sí, que sí, puedes manejar muy bien todos estos, todos, cambiar, ¿no? Cambiar todas estas normas, ¿no? sí. Justamente para tratar de expresar lo que has querido realmente decir, ¿no? Sí, por eso, así como los pintores tienen, yo siempre uso la analogía con la pintura, porque la pintura me gusta mucho, he pintado incluso, así como los pintores cuidan los colores, o sea, si están usando, por ejemplo, quieren pintar algo con amarillo y el pincel estaba con la pintura azul, tienen que limpiarlo bien, porque si no el amarillo va a salir con azul, ¿no? No quiero decir va a salir sucio, porque el azul es precioso, pero me refiero a que no va a salir el amarillo intenso, ¿no? Entonces tiene que responsabilizarse de tener limpio el pincel o tener otro pincel, digamos, ¿no? Entonces, igual los poetas, ¿no? Con las palabras. El poema no existe fuera
de las palabras que tú estás viendo, ¿no? Hay gente que cree que el poema está, no sé, en alguna nube, ¿no? Y qué bueno, no importa, pues las palabras que están ahí son de casualidad. No, no, el poema se la está jugando en cada coma, en cada punto, en cada verbo, en cada, no sé, sustantivo, ¿no? No está más allá de eso, ¿no? No está más allá de eso. Y aquí me gustaría recitar otro poema tuyo, que es un poema emblemático también, bastante emblemático de tu poesía, se llama La Noche Oscura, ¿no? Algunos Sí. recordamos de memoria incluso algunos de sus versos, ¿no? Porque es un poema un poco escandaloso. A ver, escuchémoslo. En una noche oscura, 6 cajas de libros, un vestido, la máquina de escribir con ansias en amores inflamada. Mi madre gritando en la escalera, mis hermanos los pelos arrancados, que no lo sepa nadie. Oh, dichosa aventura, una mujer sola en Lima, ¿qué dirán? Salí sin ser notada, ¿qué dirán? Puta en cierne, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto que nadie me veía, en un taxi negro hacia otra habitación, sin otra luz que mi rabia por vivir y escribir lo que viviera. Y esas clases que dictar ajustándome a la lengua lo que en el corazón ardía. Una mujer sola en Lima, ¿qué dirán? ¿Qué dirán? Puta en cierne. Puta con burdel tapizado de libros, mi cama de combate con tantas palabras que poner y enderezar, el poema en mi cuello y todos mis sentidos suspendidos. Todos no, que allí tuve yo los ojos para verte de lejos la cabeza, tu adelantada frente. Oh, noche que guiaste la habitación al lado, oh, noche amable más que la alborada. Hombros bravos de toro, suaves ojos de toro, oh, noche que juntaste su risa con la mía. Su leche en mi café, amado con amor y el beso en el abismo, los círculos de fuego, amada en el amado transformado. Quedéme y olvidéme, el rostro recliné sobre ti, el rostro, el vientre, los muslos. Cesó todo y dejéme dejando mi cuidado, el llanto del domingo, la honra de mi casa, todo entre las azucenas olvidado. Este poema, Rosela, lo escribiste cuando tenías 24 años y te fuiste de tu casa. No le escribí a esa edad, eso es lo raro. Yo me fui a esa edad de mi casa, pero lo escribí 4 años después. Ah, Fíjate, mira. ¿no? O sea, como decía el poeta Becker, ¿no? Que decía que escribir era recordar en la distancia, ¿no? A veces escribir sobre caliente no es lo mejor. No le estamos dando tiempo al inconsciente a asociar con otras cosas, ¿no? Porque si lo hubiera escrito en ese momento hubiera salido otro poema, o hubiera sido quizá un poema más rabioso, o qué sé yo, ¿no? O más dolido, no sé, pero no hubiera sido este, ¿no? Acá, esos 4 años, no es que estuviera pensando en voy a escribir un poema sobre cuando me fui de mi casa, no es así, ¿no? Pero cuando empecé a escribir este poema lo asocié, ¿no? Con la noche oscura de un poeta que yo amo, que es San Juan de la Cruz, ¿no? Entonces toda esa imagen de escaparse de la casa en la oscuridad para encontrarme yo a mí misma, ¿no? Es con lo que ocurre un poco en el poema de San Juan, ¿no? Que el alma se escapa del cuerpo, ¿no? En la noche oscura de los sentidos, ¿no? Para encontrarse con el amado, ¿no? Que es por supuesto, Dios, ¿no? Entonces, en mi caso es encontrarme con la poesía, de alguna forma, ¿no? Entonces, la idea era escribí este poema y no fue fácil, ¿no? Porque estaba recordando
¿no? Es verdad, esos gritos, esas cosas ocurrieron, ¿no? Todavía me fui en una época muy complicada, ¿no? O sea, fue el año 84, ¿no? Estábamos en plena época de terrorismo y entonces mi mamá tenía obviamente mucho miedo, ¿no? O sea, peligroso, ¿no? Tampoco que me estuviera yendo a ninguna zona complicada, ¿no? Entonces me había ido de San Isidro a un hostal en Miraflores, ¿no? Y trabajaba, ¿no? Tenía como 4 o 5 trabajos, ¿no? Entonces tenía cómo mantenerme, ¿no? Y así fue, ¿no? Entonces, es cierto, ¿no? O sea, todo eso con el taxi negro, ¿no? O sea, igual, ¿no? Mis cajas con, con mis libros, un vestido, la máquina de escribir, ¿no? Y entonces con eso me fui, sí. Y acá señalas algo que no sé, quisiera saber si tú hasta ahora lo ves así, ¿no? Una mujer sola en Lima, ¿qué dirán? Sí, Puta en cierne. ¿Hasta ahorita se sigue pensando así, tú crees? sí. Aunque haya muchas personas que no lo reconocerán, ¿no? Porque es políticamente incorrecto, pero en un país donde el machismo ha sido, uff, y sigue siendo, ¿no? Lo vemos con los feminicidios, Grace, ¿no? Es increíble, ¿no? O sea, muchos hombres piensan que las mujeres somos de su propiedad y que si un día tenemos valor y les decimos, no quiero seguir contigo, ellos creen que pueden matarnos, ¿no? O sea, felizmente no ha sido mi caso, pero es el caso de muchas mujeres, ¿no? Prácticamente de este enero, prácticamente han matado a una mujer cada 2 días. ¿Quiénes? Miembros de su familia. Entonces, ni siquiera es que las han asaltado y las han matado en la calle, no. Esposos, hermanos, no, hermanos, bueno, amantes, ¿no? Parejos, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Sí. Y hablando también del machismo, ¿por qué crees que existiendo tantas poetas, cuando se habla de los mayores exponentes de la poesía, solo se mencionan nombres de hombres? Bueno, sí, así ha sido antes. Han habido antologías donde todos eran hombres, ¿no? Era increíble, ¿no? Pero después, fíjate que empezó a entrar, por ejemplo, Blanca Varela, ¿no? Comenzó Blanca Varela, que prácticamente era la única poeta de su generación, ¿no? En medio de una generación grande de poetas hombres, ¿no? Como Eyelson, como, qué sé yo, o sea, Sologur en Washington, ¿no? La generación del 50, ¿no? Prácticamente era ella la única, ¿no? Y es bien interesante su primer poemario, ¿te acuerdas cuando dice ese puerto existe? Eh, que ella en muchas ocasiones usa un yo poético masculino, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿por qué? Para que veas que en su época aún, ¿no? Siendo ella una escritora de fuste como era, ¿no? A veces necesitaba, como quien dice, ponerse detrás de una máscara masculina para no ser mirada así, pues, con condescendencia o qué sé yo, ¿no? Entonces, no es que fueran todos los poemas así, pero algunos eran así, ¿no? Entonces, y ni hablar de las poetas o de las escritoras que usaron seudónimos masculinos, ¿no? Como George Sand, por ejemplo, ¿no? Entonces, ha sido así, o las hermanas Brontë, que cada una tenía un nombre de hombre, ¿no? Para poder publicar sus libros, pero eso ya, claro, eso es muy atrás, pero ahora también, ¿no? O sea, hay eso, ¿no? El mismo hecho de que cuando irrumpimos, las poetas de la generación del 80, porque yo formo parte de esa maravillosa generación, con Rocío Silva Santisteban, con Patricia Alba, con Mariela Dreyfus, con Giovanna Polarolo, con Carmen Ollé, que es una generación mayor, pero la adoptamos en nuestra generación, ¿no? ¿Cómo se llama? Con Ana María Gasolo, con Marcela Robles. Sí, aparece esa generación y nos dimos cuenta que los periodistas, los críticos, muchas veces no entendían, ¿no? Y parece que se hubieran quedado como fijados. Ah, es una generación de poetas mujeres.
Entonces, cuando nos invitaban a los recitales, nos invitaban así como si fuéramos un equipo de vóley, ¿no? ¡Paf! Las 5 poetas, o 6 poetas, o 3 poetas, pero todas ellas mujeres, todas nosotras mujeres, ¿no? Entonces yo comencé a hacer bromas, ¿no? Dije que esto parecen los baños públicos, ¿no? Caballeros por un lado y damas por otro, ¿no? ¿Por qué no estamos mezclados, ¿no? Yo no creo en que la poesía tenga género, ¿no? Entonces, ese desconcierto te hace ver, ¿no? Cómo hay esa mirada. Y después te dicen, esa mirada machista, ¿no? La poesía erótica femenina, como si solo fuera poesía erótica. O sea, está bien que sea poesía erótica, me parece excelente, porque, porque la poesía se rompe por donde nos hemos sentido más, como quien dice, constreñidas, ¿no? Cerradas, ¿no? Entonces se comienzan a romper las costuras, ¿no? Pero no es solo eso, o sea, las personas piensan que erotismo tiene que ver con, no sé, relaciones sexuales, cuando la poesía, cuando es buena, se abre en muchas direcciones, puede partir del cuerpo, puede partir de ciertas, de las relaciones y abrirse, ¿no? A otros temas, ¿no? Por ejemplo, al tema de la muerte, ¿no? Ya que se está hablando del cuerpo, ¿no? El deterioro del cuerpo, al tema de la enfermedad, ¿no? Que ahora es, Dios mío, con esto de la pandemia se ha vuelto principal. Entonces, ¿no? Incluso si tú lees con atención Noche de Adrenalina de Carmen Ollé, ¿no? Te das cuenta que no es solo estar hablando de relaciones sexuales, sino también de temas políticos, ¿no? Los de arriba, los de abajo, ¿no? En las posiciones en que se puede hacer el amor, ¿no? Entonces, hay todo un trabajo detrás que se demoraron mucho en apreciar, ¿no? Entonces los circunscribían a una cosa, ya, poesía erótica femenina. Entonces todo el mundo quería ir a vernos para ver, ¿no? A ver, ¿no? Como si fuéramos porno. No, no era así. Además, yo no hacía ese tipo de poesía, ¿no? Y otras poetas no, ¿no? Entonces, tampoco, por ejemplo, Magdalena Chocano, Inés Cook, ¿no? Entonces, incluso las que he mencionado no eran tan simplonas, ¿no? O sea, no es que se quedara uno en eso, ¿no? Entonces, a veces era gracioso escuchar a los críticos o leerlos, ¿no? Porque cuando empezaban a hacer un comentario, por ejemplo, sobre mí, ya, disculpa qué sé yo, ya, la falta de modestia, ¿no? Pero cuando comenzaban a comentar algo, siempre empezaban, la primera línea tenía que ser, forma parte de la generación de poetas mujeres, o sea, ¿no? De los 80, ¿no? Pero, así siempre sacaban un pero para mí, ¿no? A diferencia de ellas, la poesía de Rosela se mueve por aquí y por allá, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Para qué perdían 2 líneas de su texto para hacer para ponernos dentro de una jaulita y para decir entonces cuáles eran las excepciones dentro de esa jaulita? ¿Qué necesidad había de mencionar la jaulita? Cuando sacaba un libro Toño Cisneros o cuando sacaba un libro Washington Delgado, ¿acaso empezaban diciendo, forman parte de los poetas masculinos? No, nadie te sale con esas frases, pero con las mujeres siempre pensaban que tenían que hacer esa aclaración, ¿no? Como si nuestro nombre no dijera que éramos mujeres, ¿no? Tenían que aclarar que también éramos parte de un grupo, ¿no? Entonces, yo puedo entender en el momento, porque era una irrupción nueva, ¿no? Pero que hasta ahora se siga diciendo eso, me parece un poco extraño, ¿no? O sea, incluso de broma yo digo, si hubiéramos sido gatos, ¿no? Entonces, claro, entiendo la sorpresa inicial y la posterior sorpresa, que a quién se le ocurre que un gato escriba, ¿no? Entonces, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? Siendo gatos, escriben, ¿no? Entonces, o gatas, ¿no? Pero, ¿qué tendría de raro que las mujeres escribiéramos, ¿no? Entonces, bueno, pero hay que entender que la cultura ha ido muy lenta a favor de nosotras, ¿no? Incluso en la pintura, ¿no? Cuántas pintoras como la Gentileschi, ¿no? Hay pintoras maravillosas de la época del Renacimiento, del Barroco,
que han sido obviadas simplemente por ser mujeres. Y le atribuían los cuadros a sus padres, que habían sido sus maestros, o a sus esposos. Y las solapaban, ¿no?, a ellas, ¿no? Y tienen obras hasta hace poco, ¿no? Recién se está rescatando pintoras del impresionismo, ¿no? Entonces, que nunca las habíamos oído mencionar, todo era Van Gogh, todo era Manet, Monet, ¿te acuerdas? O sea, Renoir, todos ellos, ¿no? Ahí atrás tengo La noche estrellada de Van Gogh, ¿no? Entonces, es así, ¿no? Entonces, ha sido así, empujar el carro de la cultura por el lado nuestro ha sido complicado, ¿no? Sí, increíblemente hasta ahora sigue siendo como que más normal, entre comillas, que los hombres puedan hablar y explorar, ¿no? Mediante la poesía sobre su sexualidad. Pero lo de las mujeres todavía, ¿no? Hay una reticencia y como bien dices tú, se ven como más bien unas exhibiciones a las que dices, wow, una mujer está hablando de su cuerpo, está hablando de sexualidad y se genera un pequeño escándalo. Eso me parece increíble hasta el día de hoy que suceda. Sí, sí, hasta ahora pasa eso, ¿no? Entonces, es una pena, pues, porque, bueno, ya, son los tiempos, son las coordenadas geográficas también, es eso, ¿no? Entonces, la cosa es no preocuparse por eso y escribir lo que uno tenga que escribir, ¿no? Eso es todo. Y aquí un poema con el que muchos maestros, me incluyo, nos podemos sentir identificados. Ya sé cuál. Es un juego fantástico, se llama Profesora de Lengua y Literatura X. Uh-huh. Nunca más pararme frente a la pizarra, que fémina, con un cucharón para meter en los platos vacíos de su cabeza el engrudo homérico, la berenjena eglógica, el acento esdrújulo y miserable. Ni más tizas de colores, salsas de tomate para abrirles las bocas, ojalá el entendimiento. Ya no la tarjeta en la tostadora horaria, saltando con su tardanza al rojo vivo, ni exámenes para probar cuánto resisten mis nalgas en el pupitre y cuántas tildes puede gotear el cárdeno Faber-Castell 031. Se acabó la clase. La ilusión de Mango, todos al recreo, yo al recreo, pero sin vuelta. Al recreo de desclavarme de la pizarra y saltar por la escalera al fin resucitada. Último día, las rejas se levantan en este valle ameno, nubes, sepan que canto, bestias. En este poema, Rosela, se habla, pues, pero di que hay un epígrafe arriba, ¿no? De Javier Sologuren, ¿no? Nubes sepan que canto, ¿no? Entonces, claro, a partir de esos versos de Sologuren, ¿no? Yo me los apropio, ¿no? Pero claro, cito la fuente y de ahí elaboro todo eso, ¿no? O sea, es la sensación de libertad. Y la anécdota detrás de este poema es que yo había estudiado literatura y mucha gente me decía, pero ¿de qué vas a vivir? ¿No? La típica, ¿no? La típica, ¿de qué vas a vivir? ¿No? Entonces, yo dije, bueno, puedo hacer otras cosas, ¿no? Puedo dictar clases, ¿no? Puedo hacer un poco de periodismo, lo que sea, lo que caiga, ¿no? Pero al final fue dictar clases lo que me mantuvo, ¿no? Fue mi trabajo alimentario, ¿no? Por supuesto, y yo quejándome, ¿no? Porque yo decía, pues yo quiero ser así, me quiero ir a Europa, quiero ir a Francia, quiero ir a España, ¿no? Y bueno, y por razones económicas no lo podía hacer, ¿no? Entonces, lo que me quedaba era estar en Lima y trabajar, ¿no? Y comencé a trabajar en una serie de institutos, academias, universidades, ¿no? Y yo siempre renegando, o sea,
¿no? Como que ese no era el destino que yo buscaba, ¿no? Y un día dije, ya no quiero dictar más clases. Y todo eso que digo, que salté por la escalera y me fui corriendo así hasta el paradero, diciendo, ya, me largo, ¿no? Es verdad, todo eso me pasó. Pero ¿qué pasó? Me puse a buscar otros trabajos y la verdad que me quedé horrorizada de lo que eran los otros trabajos. Por lo menos en mis clases yo era la que hacía el sílabus, yo era la que mandaba ahí, hacía mi material de trabajo, ¿no? Y eso fue un golpe de humildad. Fue tú que te quejas, ¿no? Date cuenta el bonito trabajo que has tenido. Además, ¿de qué te quejas? Porque mucha gente le gustaban las clases, se entretenía, y yo misma me entretenía, porque para cada clase yo misma me preparaba, traía mis autores, mis libros. Tengo muchos libros que están hasta con tiza todavía, porque en esa época se usaba la pizarra con tiza. Después ya pasamos a las pizarras acrílicas, ¿no? Piensa que yo empecé a enseñar cuando yo tenía 19 años, en el año 79, o sea, estamos hablando antes de Cristo casi, ¿no? Entonces, claro, yo me iba en ómnibus, ¿no? A veces tenía que tomar dos micros. Dime tú un lugar donde yo no haya enseñado y no hay. Enseñé en 1000 sitios, ¿no? Y eso también me tenía un poco agotada, pero después me di cuenta, ¿no? Dije, no me quejo, o sea, estoy bien acá, aprecio, ¿no? Es que los jóvenes un poco que vivíamos, o no sé si la generación de ustedes, pero como que más en los sueños que en la realidad. Y no nos dábamos cuenta que gracias a ese trabajo es que yo me pude ir de mi casa porque tenía sueldos fijos, y no así, ¿no? A ver qué pasaba, ¿no? Entonces, aprecié eso, ¿no? Entonces, es un poema que, claro, yo sé que muchos profesores hasta lo cuelgan en la pared cuando van a su primera clase. Me han dicho, Rosela, tu poema, le sacamos fotocopia y lo pegamos en el salón, ¿no? Y los alumnos después van a leer ahí y dicen, ay, profesor, ¿usted siente también eso? ¿No? Es como una pequeña venganza, ¿no? Pero en cierta forma ya lo siento lejano por esta situación, ¿no? O sea, este aprendizaje de aterrízate, ubícate, ¿no? Agradece que tienes esta chamba, ¿no? Y todavía en épocas tumultuosas, ¿no? Las épocas de terrorismo y todo eso. Entonces, ya no pensaría así, ya no me saldría con eso, con esas frases, ¿no? Pero reflejan un momento de mi vida. Y está bien que, ¿no? Está bien. Claro, de hecho, los que amamos enseñar, también sentimos esa frustración, ¿no? De a veces estar o sentir que inútilmente estás intentando compartir, impartir conocimiento, ¿no? Y me parece bastante interesante, loable, que, bueno, ahora digas que tú has dicho que ya no suscribes ese poema, pero queda como testimonio de lo que a veces sentimos los maestros, ¿no? Una impotencia y unas ganas de abandonarlo todo, pero volvemos porque la enseñanza es, creo, el oficio más, o el trabajo, la profesión más inspiradora para uno mismo y para todos, ¿no? Porque el maestro, tanto el maestro como el alumno aprenden, ¿no? Aprendemos. Sí, y yo creo que el maestro aprende hasta más, ¿no? Porque como se ha tenido que digamos, preparar para cada clase, ¿no? Entonces, y además, es verdad, o sea, eso no lo puedo negar. Siempre tuve buenos alumnos, o sea, yo veía sus caritas, sus ojos así, escuchando. Después gente que me ha confesado que iba a estudiar una cosa, pero cuando escuchó mis clases de literatura en la academia, decidió estudiar literatura, ¿no? Entonces, wow, entonces, esas pequeñas mensajes, ¿no? Son enormes, ¿no? Para una persona joven, porque yo tenía la edad de mis alumnos cuando empecé, ¿no? Habrán dicho, y esta mocosa que se mete acá a hablar, ¿no? Pero es que yo recibía las clases en la católica en la mañana y en la tarde ya estaba diciendo eso mismo, ¿no? A mis alumnos, ¿no? Toda emocionada, toda así que acababa. Escuchen, ¿no? Escuchen a este Góngora, escuchen a este Quevedo, ¿no? Escuchen. Bueno, es que a mí me apasiona la literatura, ¿no? Entonces,
si me apasiona la literatura yo veo que las personas también reaccionan a esa pasión, eso me alimenta también, ¿no? Entonces uno no está en un salón vacío, ¿no? Eh, Justo hablando de tu etapa como docente, de tu vida como docente, la Casa de la Literatura te ha presentado como formadora de poetas. ¿Es posible formar poetas? ¿Cualquiera puede escribir poesía? No, o sea, no. Uno nace con el ADN, digamos, ¿no? O sea, lo que puedes ayudar es a descubrir ese ADN, ¿no? A lo mejor son personas que tienen creatividad pero dispersa, entonces de repente marcándole un camino de lecturas, ¿no? De autocrítica, y no solamente de autocrítica, porque todo el grupo colabora en darle también opinión, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? O sea, como de taquito, ¿no? Claro, estás ayudando, pero no es que uno diga de esta piedra voy a sacar un poeta, no, pues tampoco, ¿no? Entonces, ¿no? O sea, ya desde el momento que alguien se mete a un taller es que tiene ganas de escribir. No es alguien al que hay que decir tienes que leer, ¿no? Porque se supone que ya está leyendo, ¿no? Entonces, eso es bien importante, ¿no? Entonces, a veces yo he escuchado personas que dicen, ah, yo quiero ser poeta, pero no me gusta leer. ¿Qué? O sea, no. Entonces, ya pues, perdido, ¿no? Perdido para la causa, ¿no? Entonces, sí, pues, a veces la gente busca la poesía como una forma de, no sé, lanzamiento social, ¿no? Y ahora con el tema de los blogs, qué sé yo, entonces ni siquiera necesitas pasar por un editor que pueda ubicarte, digamos, ¿no? O decirte, no, esto no funciona, ¿no? Entonces, al contrario, ¿no? Escribes un poema, ni siquiera está terminado de hacer y ya lo cuelgas, ¿no? Esperando que todo el mundo te diga, qué lindo, ¿no? Bueno, ya, está bien. ¿Y cuándo entonces puede alguien decir soy poeta? ¿Cuándo sentiste, por ejemplo, tú soy poeta? Bueno, a veces no lo siento, ¿eh? A veces digo, soy una idiota. No estoy haciendo lo que yo, el poema que yo quiero, ¿no? Es intermitente, ¿no? O sea, si soy poeta, de alguna forma es porque, bueno, porque me gusta leer poesía, novela, yo leo mucha novela, cuentos, teatro, ¿no? Entonces, se podría decir que voy por ahí. Además he enseñado en literatura, sigo dictando talleres de poesía, ¿no? Entonces, en realidad qué difícil, ¿no? Cuando te vas de viaje y te piden profesión, yo siempre pongo profesora, ¿no? Me cuesta trabajo escritora, no sé, eso me parece guau, ¿no? Algún día lo haré, pero por ahora no, leyendo tantos poetas maravillosos, eh, una se siente pero así chiquitita, ¿no? Sí. Sí, sí, lo comprendo. El poeta Marco Martos me dijo en una entrevista que él podría escribir poemas sobre cualquier cosa, sobre cualquier tema, que si Uh -huh. uno se entrena y practica, puede lograrlo. Pero creo que tú prefieres la inspiración, ¿no? Lo pregunto porque la silla en el mar llegó más de una década después de tu anterior poemario. 15 años después, porque el anterior, que fue Tablillas de San Lázaro, que dicho sea de paso, se acaba de reeditar, Paracaídas Editores ha reeditado Tablillas de San Lázaro. Bueno, Paracaídas ha reeditado todos mis libros, porque durante años eran libros no habidos, libros fantasmas, ¿no? Prueba de galera, Continuidad de los cuadros, Piel alzada, Tablillas de San Lázaro, ¿no? Entonces, entre Tablillas de San Lázaro, que se ha reeditado el año pasado, a finales, y La silla en el mar han pasado 15 años, ¿no? Entonces, uno dice, ¿y dónde estuviste, no? Bueno, los primeros 5 debo confesar que no sé dónde estuve porque solo escribí 5 poemas en los primeros 5 años después de Tablilla de San Lázaro. Yo no entendía qué me estaba pasando, ¿no? 5 poemas en 5 años es casi un poema por año, entonces era como,
una sensación rara, ¿no? De decir, ya me abandonó la poesía. Uno siempre tiene ese miedo, todo el tiempo tiene ese miedo. Te golpeas la cabeza y dices, uy, ya no voy a poder escribir, ¿no? Cosas así, ¿no? Eso es lo que pasó a Borges cuando se golpeó la cabeza con una ventana. ¿Te acuerdas esa famosa anécdota, no? Él hasta entonces escribía poesía, pero con ese golpe terrible que se dio en la cabeza, que hasta tuvo una infección que casi lo mata, ¿no? Tuvo miedo de volver a escribir poesía, ¿no? Entonces dijo, voy a probar con algo que no he escrito, que son cuentos. Y felizmente, porque los cuentos de Borges son preciosos, ¿no? Entonces, para que veas, ¿no? O sea, uno siempre tiene miedo, ¿no? Tiene como, es como un regalo, entonces tienes miedo de que se te caiga y se te rompa en algún lado, ¿no? Entonces, claro, ¿dónde estuve, no? O sea, ¿por qué solo esos 5 poemas? ¿No? Yo creo que me quedé agotada después de Tablillas de San Lázaro, puede haber sido, ¿no? Pero lo cierto es que de pronto aparece un poema sobre un personaje de Herman Melville que me fascina, ¿no? Que es Bartleby, ¿no? Este oscuro copista en una oficina de abogados, ¿no? Al principio trabaja haciendo copias, mira que es una obra publicada en 1853, en esa época no había Xerox, no había nada, entonces los abogados tenían copistas para las minutas, para las, ¿cómo se llaman? Los expedientes, ¿no? Lo que fuera, ¿no? Entonces podía un abogado tener, qué sé yo, en su oficina 3, 4 copistas, ¿no? Entonces Bartleby era uno de ellos, ¿no? Pero al comienzo comienza a trabajar, ¿no? Cumple, pero después, cada vez que le pedían que hiciera algo, que copiara algo, que leyera en voz alta, ¿no? Porque se tenían que hacer lecturas así, ¿no? Para comprobar, ¿no? Comenzó a decir, preferiría no hacerlo. Y el jefe, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién me está contestando eso? Y siempre preferiría no hacerlo. Bartleby, ¿puede usted ir acá a la esquina y traer este pliego? No sé. Preferiría no hacerlo. Y al final se queda mirando por la ventana, ni siquiera un paisaje, se queda mirando un muro que está detrás de la ventana, ¿no? Entonces, este personaje congelado, este personaje, no sé, refractario, pero suave, ¿no? Porque no hace laberinto y contagia a toda la oficina con su manera de ser, ¿no? Porque comienzan a imitar su lenguaje, ¿no? Y es como un punto, ¿cómo se dice? Como un agujero negro, ¿no? Que se chupa toda la vitalidad de la oficina, del jefe y de los demás trabajadores. Borges, volviendo a citar a Borges, decía, ¿no? Que este pequeño cuento, porque es un cuento de 50 páginas, ¿no? Publicado en 1853, se había adelantado a Kafka, porque fue escrito 30 años antes de que naciera Kafka, porque es una historia kafkiana esta, ¿no? Sabemos de metamorfosis, del pata que se levanta convertido en un insecto, ¿no? Y de él, y de Bartleby, ¿no? Que trastorna toda una oficina, toda una ciudad con esto, ¿no? Entonces, eh, ese, ese fue el hilo, ¿no? Y me fui, ¿no? Durante 10 años escribiendo sobre él, sobre Bartleby, ¿no? Claro, aspectos míos parecidos a Bartleby. También se metió el Capitán Ahab de otra novela de Herman Melville, que era Moby Dick, La ballena blanca. Y yo dije, ¿lo dejo entrar o no lo dejo entrar? Y dije, sí, sí, porque crea un contrapunto intenso, ¿no? Entre el que hace, ¿no? Y deshace, porque Ahab enloquece persiguiendo a la ballena para vengarse, porque le ha arrancado una pierna, persigue a la ballena por todos los mares, enloquece en su persecución vengativa, digamos. Y en cambio Bartleby, en su oficinita ahí en Nueva York, en Wall Street, mirando una pared, ¿no? Entonces me gustó ese contraste. Y estuve trabajando en eso 10 años, ¿no? Me decían, pero ya, publícalo. Digo, no, no quiero, ¿no? Y estoy feliz con ellos, ¿no? O sea, me persiguen por todos lados, ¿no? Y bueno, y muchas cosas que pasaban en esa época o que estaban ahí, ¿no? Por ejemplo, las manos cruzadas de Kotosh, ¿no? Claro. Para mí, esas eran las manos de Bartleby,
o sea, las manos que no hacen nada, ¿no? Entonces, uno de los poemas del libro, ¿no? Se llama Recintos, Huánuco, porque las ruinas de Kotosh están en Huánuco, es un templo, y yo he conocido ese templo, ¿no? Y entonces, hasta tengo acá una postal, disculpa, Sí, adelante. ahí está, ¿no? Mira, ¿ves? Sí, 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 qué Entonces, lindo. eso, ¿ves? Ahí lo tengo. Por supuesto, también tengo la ballena, ¿no? Ahí. Pero esto me parece súper bonito, ¿no? O sea, porque de pronto algo nuestro, entonces así se comenzaron a meter muchos elementos. No solamente ya era bar de viajar, sino también elementos peruanos, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, un poema de Guren, que es muy conocido, ¿no? El poema Las Torres, ¿no? Que se van cambiando de ánimo según la luz que les va cayendo, ¿no? De la mañana hasta la noche, ¿no? Y que cuando cae la noche es como si las torres se hubieran muerto, ¿no? Hasta eso lo asocié con las Torres Gemelas de Nueva York, ¿no? O sea, saltándome los tiempos, ¿no? ¿No? Hablaba de Guren, cuando Guren abre la ventana de Barranco o cuando Barleby mira a través de la ventana, que no ve nada en realidad, en Nueva York, ¿no? Entonces, muchas cosas, ¿no? Eh, se colaron en este libro. Por eso fue un libro que me demandó tanto tiempo. Entonces, justo una de las personas que nos está viendo, Manuel Portugués Basalar, nos pregunta, alguna vez me dijeron que escribir poemas es 30% inspiración y 70% transpiración, ¿no? Más o menos es lo que me parece que te ha pasado, ¿no? Te inspiraste y luego te tomaste tu tiempo para que quede perfecto, tal cual lo querías expresar. Claro, pero esa transpiración es una transpiración feliz también, es una transpiración gozosa, ¿no? Hay personas que creen que cuando uno está corrigiendo sus poemas o leyendo otras cosas para ir cargando los motores, ¿no? Está haciendo una chamba así pesada. No, no, es parte del proceso. Yo siempre digo que cuando estoy corrigiendo un poema estoy tan chaposa, tan emocionada como cuando aparece el primer verso. Muchas veces el primer verso hasta lo descarto. Me sirvió como punto de partida, pero después me doy cuenta que el poema se ha ido por donde le ha dado la gana, ¿no? Y entonces el primer verso me da pena, pero chao, pues, ¿no? Ya no, ¿no? Entonces es un tira y afloja, ¿no? Y por eso a mí no me gusta mucho hablar de porcentajes, o sea, no sabes cuánto por ciento. A veces puede ser que la inspiración lo sea todo, ¿no? Y tú dices, wow, este poema, ¿cómo salió de mí? Si no lo hubiera escrito, no sabía que lo tenía en la cabeza o en el corazón, ¿no? Gracias a que está en palabras, agradezco que esté ahí, ¿no? O celebro que esté ahí, ¿no? Y otros poemas que parecen que uno los hubiera estado, pero así sacando, pero como de una cantera, ¿no? Y, por ejemplo, hay un poema mío que a mí me gusta mucho y que me costó mucho trabajo, que se llama 1500, ¿no? No sé si lo tienes ahí, está ya ni me acuerdo en qué libro, ya no me acuerdo en qué libro está. Que dice, soy cabra y tiro al monte, pelo de piedra me llevo cuesta arriba, empecinada piedra, sobre más piedra, detrás del abrojo, ¿no? Entonces, es un poema en el que yo me describo como una cabra y como tal, terca, ¿no? Entonces, el poema me costó mucho, no sé por qué, ¿no? Pero lo hice, ¿no? Es uno de mis poemas que más quiero, ¿no? 1500 se llama. Es como decir, me quedé trabajándolo hasta las 1500, ¿no? Una expresión muy nuestra, ¿no? Y cuando terminé el poema, en esa época lo había escrito entre a mano y con la máquina de escribir, en esa época no había computadoras. Cuando lo terminé, puse debajo del poema, ¿no? ¿Te acuerdas que el poema decía, soy cabra y tiro al monte? Como que soy lo que digo, te terminé. ¿No? O sea,
una terca, ¿no? Entonces, y sí, pues, para que veas, o sea, poemas que vienen y tú no sabes cómo y se aterrizan ahí, ¿no? Y poemas que, estoy poniendo los dos extremos, ¿no? Porque por lo general es más el término medio, pero poemas que te cuestan, es como haber trabajado en una cantera, es verdad, sí. Y Rosela, para concluir al inicio, antes de que entremos al aire, me comentabas esta maravillosa noticia que viene un poemario tuyo nuevo. Bueno, lo tienes ya los poemas, pero los estás trabajando y muy pronto nos darás la sorpresa, ¿no? De estos poemas de cuarentena, ¿cierto? Sí, sí, todavía no sé el título, no quiero adelantar eso, pero sí, son poemas, ¿no? Por lo menos históricamente se han creado en estos casi un año de estar en cuarentena, ¿no? Entonces son poemas que tienen que ver con lo que yo podía ver por la ventana, a través de las rejas del garaje, como te estuve contando, ¿no? De mi día a día, pero también elementos, circunstancias que no son las mías, sino del país, del planeta en realidad, ¿no? Ahora decir todo el mundo tiene que guardar cuarentena ya no es una exageración, ¿no? Siempre decimos eso, todo el mundo, ¿no? Hasta en China, ya pues ahora todos estamos guardaditos, ¿no? Sí, sí, bueno. Muchísimas gracias, Rosela. Ha sido de verdad muy placentero conversar contigo. He aprendido mucho, hemos recibido muchos comentarios. Te agradezco muchísimo por estar aquí en Poeta Armada. Gracias, Grace, gracias por tus lindas preguntas, ¿no? De alguien que ha leído, que me conoce y bueno, y por tu amor a la literatura, a la poesía. Que sigan los éxitos en tu programa, sí. Muchas gracias. Bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por habernos visto hasta aquí y nos vemos el próximo sábado a las 11 de la mañana en su programa Poeta Armada. Hasta luego, amigos. Hasta luego.